Y bueno, a continuación y para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que va a impartir esta jornada. Su nombre es María Alejandra Santos. Ella es educadora diferencial de la Universidad de Concepción, es psicopedagoga de la Universidad Educares, magíster en educación, mención integración pedagógica y social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, además de ser la coordinadora técnica de educación en Unity Psychometrics. Espero que tengan una excelente jornada, sáquenle provecho a esta charla, a la expositora, y te dejo, María Alejandra, para que comencemos con la exposición. Bueno, buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. A ver si me hacen con el dedito si se escucha bien, si se ve bien. Súper. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy día. Voy a achicar ahí todas estas cosas que se abren cuando uno pone las camaritas, el chat y todas estas cosas. Bueno, como Daniel presentó, hoy día vamos a hablar de la intervención psicopedagógica en las necesidades educativas especiales transitorias. Y sobre todo cómo implementar estrategias para una educación inclusiva. Vamos a ver dos objetivos o ruta de aprendizaje que tiene que ver con diseñar estrategias inclusivas ajustadas a las necesidades educativas especiales transitorias y cómo potenciar intervenciones psicopedagógicas para contextos escolares diversos. Porque cuando hablamos de necesidades educativas especiales transitorias, la verdad es que la gente tiende a pensar en las adecuaciones curriculares, pero un estudiante con necesidades educativas especiales transitorias, la verdad es que muchas veces esas adecuaciones curriculares que nosotros implementamos podrían servir al resto también y por lo tanto deberíamos transitar desde la adecuación curricular a la diversificación en el aula, ¿ya? Porque yo siempre digo, cuando yo voy a visitar colegios y pregunto, ¿qué adecuaciones curriculares le hacen a los niños, por ejemplo? Me dicen, no, se segmenta el texto, le ponemos imágenes a los textos, por ejemplo. Y yo digo, ¿por qué no hacerlo eso con todos, en vez de hacerlo con algunos, cuando al resto, que yo le ponga imágenes a los textos, no le hace mal? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la diversificación en el aula. Ahora, ¿cómo podemos atender la diversidad en el aula? Y la verdad es que si nosotros nos remontamos a la historia o pensamos en cómo se ha hecho, hay tres formas de atender a la diversidad. Todas son buenas, pero hay unas mejores que otras, obviamente. Hay una forma de atender a la diversidad que es la más común y que fíjense en la cara del monito de las emociones, que está con una cara de ansiedad que se quiere morir. Porque una forma de atender a la diversidad es partiendo de las características de los alumnos. Es decir, yo planifico mi clase para el grupo promedio y comienzo a ajustar esta planificación a las características de los estudiantes. Entonces, si tengo un estudiante con dificultades específicas del aprendizaje, digo ya, ok, voy a ajustar mi clase y voy a hacer algunos programas específicos, algunas tareas específicas para mi estudiante con dificultades específicas del aprendizaje. Oh, pero también en mi sala de clase tengo un estudiante con eh, trastorno de desarrollo del lenguaje. Chuta, las instrucciones voy a tener que adaptarlas o voy a tener que segmentar la presentación de un problema de matemática para este estudiante. Pero también tengo un estudiante con funcionamiento intelectual limítrofe y al final tengo en mi sala de clase tres planificaciones distintas o cuatro planificaciones distintas, lo cual se hace imposible de implementar y además tiene un carácter segregador. Otra forma de atender a la diversidad en la sala de clase es partiendo del currículum. Ya no partimos de las dificultades o características de los estudiantes, sino que partimos del currículum y viendo qué parte del currículum ordinario, del currículum regular, puede ser compartido por todos los estudiantes. Ok, y yo puedo hacer mi planificación pensando en qué puede ser compartido por todos, pero llega un minuto en que a lo mejor algún estudiante va a necesitar alguna ayuda específica o algo complementario. Y eso ya tiene un carácter un poquitito más integrador. Pero hay una tercera forma, y fíjense que ahí ya está la alegría, hay una tercera forma de atender a la diversidad que es partiendo de la planificación, del diseño curricular que sea universal, de un diseño curricular que sea diversificado desde el inicio. Es decir, que sea capaz de aguantar, de soportar, de atender a todos los estudiantes que yo tengo en mi sala de clase, sin pensar en tener que hacer algo especial para un estudiante que tiene
una necesidad educativa especial transitoria o permanente, sino que yo parto mi planificación pensando en que me tiene que escuchar de la misma forma el que está sentado en la primera fila como el que está sentado en la última, que tiene que ver lo que yo voy a presentar el estudiante que está en la primera fila como el que está atrás en la última fila. Tengo que pensar que si mis estudiantes neurotípicos o mis estudiantes normales tienen un periodo de atención de 15 a 20 minutos, mis actividades no pueden durar más que ese tiempo. Por lo tanto, una tercera forma de atender a la diversidad es partiendo de un diseño curricular, de una planificación que desde el inicio considera el 100% de mis estudiantes. Habiendo hecho eso, yo recién voy a pensar si es que es necesario hacer algún ajuste adicional. Y pensemos en la realidad de los establecimientos. Generalmente los profesores planifican para un grupo promedio y luego hacen los ajustes. Entonces eso ya no es diversificar, eso ya no es inclusivo, eso es segregador. Entonces, haciendo una síntesis de estas tres ideas, si yo parto de las características de los alumnos pensando en el que tiene esta necesidad y el que tiene esta otra y el que se sienta allá y el que está motivado y el que viene enojado y el que viene molesto, voy a tener muchas planificaciones, lo cual es imposible y además es segregador. Si yo pienso partiendo desde el currículum, puedo a lo mejor tener un carácter más integrador porque voy a hacer actividades en conjunto, pero en algún minuto van a necesitar algunas actividades complementarias o apoyos, ayudas específicas. Pero si yo parto desde un diseño curricular universal, desde, desde la atención a la diversidad y la diversificación, desde el DUA, diseño universal para el aprendizaje, o cualquier otra estrategia diversificada, no voy a requerir ajustes posteriores a no ser que realmente la necesidad educativa especial establezca barreras para el aprendizaje con respecto a los otros estudiantes. Si yo pienso entonces en esto, me voy al decreto 83 que aquí en Chile, ¿no es cierto?, fue promulgado en el año 2015. Este decreto, que no quiero hablar del decreto hoy día, sino de estrategias, lo que busca es promover el acceso, la permanencia, la participación y el progreso de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes accedan a la escuela regular. Fantástico. Pero que también permanezcan en la escuela regular y no que se presenten tantas barreras al aprendizaje que al final esa misma mamá o papá decida volver a la escuela especial porque ahí el estudiante está siendo atendido. Además que acceda y que permanezca en la escuela regular, que participe de las actividades con sus compañeros. Y ahí es donde uno tiene que pensar, ¿cómo yo voy a lograr que mi estudiante con necesidad educativa especial es transitoria participe de las mismas actividades que sus compañeros? Y finalmente que progrese en la trayectoria educativa, es decir, que avance de curso, que sea promovida, que logre aprendizajes y que mejore sus niveles, digamos, de aprendizaje. Entonces, aquí hay un stop, un alto aquí que es necesario mencionar. Si bien el decreto 83 habla de adecuaciones curriculares, dice que cuando las estrategias de diversificación o basadas en el diseño universal de aprendizaje no permitan responder a las necesidades de algunos estudiantes, va a ser necesario hacer esta evaluación psicoeducativa para identificar las necesidades educativas especiales y ver si recién requieren medidas de adecuación curricular. Eso aparece explícito en el decreto 83. Y en el documento del 2019 de preguntas frecuentes del decreto 83, hay un párrafo que refuerza esta idea y que dice, es muy importante tener presente que solo se debe recurrir a la implementación de adecuaciones curriculares para un estudiante solo si, en el marco del programa general del curso, considerando la diversidad de estudiantes y el contexto sociocultural, se han implementado previamente medidas de diversificación y estas han resultado suficientes para asegurar la participación y el progreso. Es decir, profesores, mamás u otros profesionales que estén aquí presentes, para pensar en hacer una adecuación curricular, yo siempre debo primero diversificar. Y yo tengo un lema que siempre digo, más diversificación y menos adecuación, más DUA y menos PASI. No sé si alguien me ha visto en alguna charla por ahí, pero esa es una frase que yo siempre utilizo. Más DUA y menos PASI, más diversificación y menos adecuación. Y sobre todo si estamos hablando de la intervención
de estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias, porque cuando nosotros eliminamos barreras para el aprendizaje a través de la diversificación, puede que los estudiantes jamás necesiten una adecuación curricular. ¿Y cuál es la diferencia si yo me voy al concepto, a una palabra con la cual definir o comparar o diferenciar la diversificación de la adecuación curricular? Es que la diversificación es una opción para todos y la adecuación es con nombre y apellido, porque pueden ser las mismas estrategias, segmentar la tarea, instrucciones más claras, apoyo con material concreto, incorporar imágenes en los textos, hacer pausas al video, que la prueba escrita la haga oral. Pero todas esas adecuaciones que son de acceso, que son para un estudiante con nombre y apellido, si ya es posible transformarlas a estrategias de diversificación, no solo van a favorecer a un estudiante dentro de la sala de clase, sino que los van a favorecer a todos. Y además estamos haciendo que los estudiantes participen de las mismas actividades y que para todos sea finalmente beneficiosa mi planificación, mi actividad o el material que yo voy a presentar, ¿vale? Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar que siempre el docente tiene que diversificar en su aula para luego ver si, habiendo hecho esa diversificación, hay todavía dificultades de aprendizaje y requerimos o no una adecuación curricular. ¿Bien? Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es diversificar? ¿Ya? Y yo ahí tengo unas imágenes de diversificar. Diversificar es convertir en múltiple y diverso lo que es único y uniforme. Diversificar es la acción de variar, ampliar, expandir, enriquecer. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que hay unos teléfonos, ya teléfonos públicos que ya casi no existen, pero esto es en un aeropuerto y efectivamente se ven teléfonos para personas altas y teléfonos para personas más bajas. Vemos una pasarela en la playa. La pasarela en la playa está pensada para personas con discapacidad que andan en una silla de ruedas, pero también la puede utilizar alguien que ande en bicicleta, también la puedo utilizar si no quiero quemarme los pies, también la puedo utilizar la mamá o el papá con el coche de la guagua o del bebé. Por lo tanto, diversificar es hacer algo que es para todos, ¿de acuerdo? Ampliar, variar las posibilidades. Ahora, si ustedes me preguntan qué es la diversificación en educación, es una estrategia pedagógica que busca adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de estudiantes, reconociendo que cada individuo tiene necesidades, intereses y estilos de aprendizaje únicos. Es decir, yo como docente me tengo que preocupar de enseñar a todos mis estudiantes de que la presentación de la información, el acceso a la información, sea para todos y que no me quede ni uno fuera. Entonces, si yo estoy en una clase de historia, por ejemplo, y mi planificación de clase parte con la lectura de las páginas 16 y 17 del libro, para luego hacer todas las actividades súper entretenidas de la página 18, si yo tengo un estudiante que no comprende lo que lee, ese estudiante ya queda fuera. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente leer en voz alta el texto, hacer una lectura compartida, dividir grupo el curso en pequeños grupos y que haya un lector competente que lea para todos. Y ahí no me queda fuera el estudiante. Y pensemos en que la diversificación no es solo para estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias. Hay otros estudiantes que acceden a la información vía auditiva mejor que si es por vía visual. Entonces, favorezco a todos los estudiantes. Bien, entonces vamos a ver algunas estrategias de diversificación de la enseñanza y del aprendizaje. Y yo la dividí en tres categorías: la diversificación de la presentación, la diversificación de las actividades y la diversificación en la evaluación, pensando en que la presentación tiene que ver con la enseñanza y es 100% responsabilidad del docente. El docente es quien enseña. Por lo tanto, yo como docente tengo que tener absoluta certeza, pero de verdad, absoluta certeza de que al momento de presentar la información, de enseñar, no me queda nadie fuera. Ahora, cuando yo diversifico las actividades y estoy pensando en el aprendizaje, los que aprenden son los alumnos y todos tenemos modos diferentes de aprender.
Por lo tanto, lo que tengo que hacer como docente es diversificar las opciones en que cada estudiante aprende. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si un estudiante aprende haciendo, escribiendo, hablando, caminando, modelando o dibujando, yo tengo que dar esas opciones para que finalmente cada uno aprenda de la mejor manera que lo sabe hacer. Entonces, fíjense que la enseñanza es responsabilidad del docente y nadie me puede quedar fuera. El aprendizaje es responsabilidad del estudiante y el estudiante es protagonista en ese momento. Entonces, como el estudiante es protagonista en ese momento, puedo diversificar y que algunos modelen y otros hagan un mapa conceptual y otros me hagan una presentación de una disertación, porque no soy yo el que tiene que estar haciendo la clase de tres formas distintas, sino dando opciones para que los estudiantes construyan su aprendizaje de la mejor manera que ellos pueden hacerlo. Y finalmente en la evaluación tengo que ser capaz de dar opciones para que los estudiantes demuestren lo que saben de la mejor forma que saben hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar yo? Primero, de presentar la información y que no quede ningún estudiante fuera. Por lo tanto, si voy a presentar un video, al video le voy a poner subtítulos. Si voy a presentar un video, al video le voy a hacer pausas. Si voy a presentar un PowerPoint, las letras del PowerPoint tiene que ser capaz de verse el último estudiante que está sentado atrás. Si yo tengo un estudiante daltónico en mi sala de clase, tengo que cuidar figura y fondo. Si yo voy a presentar oralmente una información, tengo que hacer pausas, tengo que entregar la información de manera progresiva. Es decir, en primer lugar, yo soy responsable de la enseñanza, de presentar la información y ningún estudiante puede quedar fuera. En segundo lugar, tenemos las actividades. Cuando el alumno construye su aprendizaje, ¿qué debo hacer ahí? Dar opciones de materiales, dar opciones de formas de construir el aprendizaje, segmentar las actividades paso a paso, porque ninguna actividad puede durar más de 15, 20 minutos. Y ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Y finalmente, en la evaluación, también que las instrucciones sean claras, que no haya ambigüedades. Verificar, por ejemplo, que el estudiante completó la prueba y contestó todo. Y esas son acciones diversificadas que van a favorecer una práctica inclusiva habitual, porque diversificar no es llegar disfrazado con un material concreto, hacer una clase espectacular, porque eso va a ser una, dos, tres veces, va a ser puntual. Ser un profesor inclusivo, diseñar una planificación diversificada son cosas sencillas que yo hago día a día y que transforman mi práctica habitual. Entonces vamos a ver algunas estrategias porque yo creo que eso es lo que más ustedes necesitan, estrategias concretas. La teoría está, ustedes pueden encontrar el DUA, pueden encontrar The CAST, pueden encontrar el DUA A, no sé si lo conocen. Yo ahí le puedo decir a Daniel que le puedo mandar un PDF de un libro si les interesa, del DUA A, porque el DUA es de CAST, de Estados Unidos, y el DUA A es de España, que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje Accesible, ¿de acuerdo? Y que también tiene un montón de ideas y un montón de estrategias como para diversificar en el aula, pensando en las necesidades educativas especiales transitorias y pensando en el común y corriente de los niños que tenemos en una sala de clase. Ahora, cuando habiendo hecho esto, y vuelvo a repetir, un estudiante se aleja de lo que el resto de sus compañeros está haciendo, probablemente sean necesidades educativas especiales permanentes relacionadas con discapacidad intelectual, con alguna discapacidad sensorial o motora, y vaya a requerir adecuaciones curriculares. Pero mientras podamos diversificar en el aula para estos estudiantes, no vamos a necesitar adecuaciones curriculares. Entonces, partamos con algunas estrategias. Lo primero que debemos hacer es personalizar la información con colores, tamaños, tipografía de letra que le permita a los estudiantes captar la información visual. Otra cosa súper importante es organizar la información, poner títulos, subtítulos, negritas, viñetas
o destacar la información relevante. A veces utilizamos el texto escolar que los estudiantes tienen, que viene de Santillana, de S&M, de EDB, de la editorial Arrayán, de la que sea, pero no cuesta nada decirle, niños, esta es la parte más importante, subráyenla. O esta es la parte más importante, destáquenla. Y si ustedes van a presentar un texto, una información, póngale títulos, póngale subtítulos, ponga negritas, ponga números, ponga viñetas, de manera que la información visualmente esté organizada. Cuando yo presento un texto y voy a mostrar un ejemplo que no tiene números, viñetas, no tiene nada, es difícil saber cómo está organizada la información. ¿Qué va dentro de qué? Por ejemplo, si yo voy a hablar de los sustantivos y voy a presentar un video de los sustantivos, ustedes saben que los sustantivos se dividen en 5 categorías. Los sustantivos comunes y propios, que son los más típicos, pero también están los derivados y primitivos, también están los concretos y abstractos, y hay otras categorías más. Si yo, antes de presentar la información, organizo eso en un pequeño esquema, el alumno cuando ve el video o la presentación o lee la página del texto, ya sabe que hay 5 categorías y que cada una se divide en dos. Por lo tanto, logra organizar la información. ¿Ya? Y los títulos, subtítulos, las viñetas ayudan en eso. También para la presentación, como yo decía, entregar alternativa al texto escrito. De repente se tiende a sobredimensionar el texto escrito como única forma de entrega de información. Y si yo tengo un estudiante con dificultades de comprensión lectora en mi sala de clase, esa no puede ser la única vía de acceso a la información. Justo te estoy viendo en pantalla, Nicole Rivera, justo te estoy viendo en pantalla. Yo no sé si tú trabajas con niños de qué nivel, pero tú podrías asegurar que los niños del nivel que tú trabajas, el 100% de los niños tiene una adecuada comprensión lectora, ¿sí o no? No. Daniela Ramos, justo te estoy viendo a ti también. ¿Tú podrías asegurar que el 100% de los niños tienen una adecuada comprensión lectora? ¿Sí o no? No. Por lo tanto, si en mi sala de clase tengo uno, dos, tres o más estudiantes que tienen dificultades de comprensión lectora, no puede ser el texto la única vía de acceso a la información. Pero esto no es una locura, o sea, chuta, voy a tener que buscar el audiolibro, voy a tener que leer todo yo. No, hay alternativas. Simplemente hago una lectura compartida, simplemente que un alumno competente lea. O hay aplicaciones también como Locuendo, que transforma un texto en un audio. Y por lo tanto, el texto que yo voy a trabajar lo transformo en un audio para que todos escuchemos. ¿Bien? Después ahí en el chat les puedo escribir el texto. Por lo tanto, entregar alternativas al texto escrito, poner apoyos visuales, materiales concretos, infografías, videos, esquemas que apoyen la información escrita. Otra cosa súper importante en la presentación es organizar la información a través de esquemas, mapas conceptuales, organizadores, pero previos a la información. Me voy a adelantar y voy a retroceder. Imagínense que vamos a trabajar con un video de el ciclo del agua, o que vamos a trabajar con el libro de ciencias con el ciclo del agua. ¿Qué quiero decir con este organizador previo antes, previo? Que yo, fíjense en la instrucción que dice ahí, el texto que vas a leer a continuación habla del ciclo del agua, es decir, de los pasos que va desde, de los, ay, ¿verdad? Es decir, de los distintos pasos que hay en el proceso que va desde que el agua se evapora sobre los mares hasta que vuelve a ellos. Entonces yo anticipo al estudiante y le digo, chiquillos, vamos a leer un texto que parte cuando el agua se evapora del mar, luego la formación de las nubes, luego la lluvia y el agua que retorna al mar. Por lo tanto, el texto que vamos a leer se divide en 4 etapas. Eso ya organiza al estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, esto se presenta antes de presentar la información, sea en un video, sea en un texto, sea en un PowerPoint o lo que sea. Vuelvo atrás entonces. Otra cosa súper importante en la presentación es preenseñar el vocabulario, ¿ya? Yo no puedo entregar información a los estudiantes con conceptos que yo no estoy segura si ellos comprenden,
Por lo tanto, yo me debo anticipar a que el lenguaje que voy a utilizar sea comprendido por mis estudiantes. Eso no significa cambiar las palabras para simplificar el vocabulario. No, yo quiero ampliar el vocabulario de mis estudiantes. Pero si yo voy a utilizar un concepto que yo no estoy segura que ellos saben su definición, pues pongo un glosario. Ya está. Pongo una imagen, pongo una nota al pie de página, pongo un globito en la pizarra donde diga qué significa ese concepto que vamos a utilizar. Y otra cosa súper importante también son las frases de transición, que están ahí marcadas, algunas de ellas. También es súper, súper, súper importante, bueno, todo lo que digo es súper importante, también es súper importante que yo le explique a los estudiantes qué significa un sin embargo, qué significa un esencialmente. Fíjense que el otro día un profesor de matemática me decía, los alumnos no saben lo que significa la palabra entre. Y yo le digo, ¿cómo en matemática no? Sí, si yo les pido un número entre el 8 y el 16 me dicen 8. Entonces, muchas veces el significado de la frase no están las palabras como las palabras de vocabulario como tipo sustantivo verbo, sino que están las otras palabras, en los conectores, en las frases de transición. Si yo utilizo un sin embargo, lo que estoy diciendo a continuación es contrario a lo que viene antes. Entonces, es tremendamente relevante que los estudiantes comprendan un por consiguiente, esencialmente, en particular, como resultado de, porque de esa manera también van a comprender mejor la información. ¿Ya? Y una cosa que también es importante es no solo activar conocimiento previo, porque generalmente se habla de que al inicio de la clase yo tengo que activar el conocimiento previo. Pero ¿qué pasa si mi estudiante no tiene el conocimiento previo? Entonces, muchas veces los docentes hacemos, porque me incluyo, preguntas a viva voz para activar conocimiento previo. Y siempre hay dos, tres, cinco, siete en la sala que van a tener conocimiento previo y que sí van a levantar la mano y van a responder. Y eso hace que uno tiende a pensar que los estudiantes tienen conocimiento previo. Yo creo que lo importante es evaluar el conocimiento previo y entregar el conocimiento previo. Muchas veces los docentes enseñamos cosas sin tener la certeza que el estudiante tiene los conocimientos previos necesarios para anclar la información nueva con la información eh, que ya tienen almacenada. Esa es la única forma de lograr aprendizajes significativos, aprendizajes que sean comprendidos por el estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, no solo activar conocimiento previo, sino también evaluar. Y yo puedo decirle a los estudiantes, ya, hagan grupos, por ejemplo, y en un mapa conceptual organicen la información que saben hasta este momento sobre tal temática. ¿Bien? Aquí estaba el organizador gráfico que yo les había presentado y aquí yo tengo un texto. Bien, en este texto, por ejemplo, no hay nada en negrita, no hay título, no hay subtítulos, no hay puntos, no hay números, no hay nada. ¿Ya? Y este texto yo lo he trabajado con docentes y al final de trabajar este texto con docentes, yo les pregunto, profesores, ¿y cuántos factores hay sobre la salinidad del mar? Y he tenido profesores que me dicen dos y he tenido profesores que me dicen tres, porque dudan. Y es válido dudar, pero si yo el texto lo presento así, nadie va a dudar. Nadie va a dudar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo ponga títulos, subtítulos, números, viñetas, destaque la información relevante, e incluso ponga imágenes, esto es diversificar porque al resto de los estudiantes, ¿esto le hace mal? Valentina Jaramillo, ¿esto le hace mal al resto? No, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy en una clase de lenguaje y comunicación y mi objetivo es la comprensión de texto y la identificación de idea principal, no le doy la idea principal subrayada porque ese es el objetivo de la clase y lo que vamos a trabajar. Pero esta es una clase de ciencias naturales. Aquí estamos trabajando un contenido que es la salinidad del mar, no la habilidad de comprensión lectora.
Por lo tanto, yo quiero que mis estudiantes accedan al contenido de cuáles son los factores de la salinidad del mar. Entonces, voy a favorecer el aprendizaje y la comprensión de todos los estudiantes poniendo números, títulos, subtítulos, viñetas, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces este texto cambia radicalmente si yo lo presento así. Pero, profe, no como una adecuación curricular. O sea, yo no hago este texto para todos y este texto para algunos, sino que este es el texto para todos. Por lo tanto, hago uno solo que sea para todos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa en la información? También es súper importante entregar la información de manera progresiva, no todo a la vez. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar un video, un PowerPoint o una lectura, que son como las estrategias de entrega de información que más se utilizan, sobre las partes de la célula, y yo sé que voy a trabajar 6 partes de la célula, simplemente cuando yo termino en el video la membrana celular, le pongo pausa al video y digo, chiquillo, en esta tabla para organizar información, anoten en el primer recuadro membrana celular y una característica, la función, dibújenla, escríbanla, como ustedes quieran. Y luego sigo con el ADN y luego sigo con el núcleo, pero no veo el video de 35 minutos de una sola vez, sino que voy haciendo pausas. Y además voy utilizando plantillas para organizar y sintetizar la información. Y una plantilla para organizar y sintetizar la información es una hoja dividida en 6 cuadros. No es más que eso. Entonces, vuelvo a decir lo que dije al inicio, son estrategias sencillas, pero que deben transformar mi práctica habitual. Si yo estoy pensando en diversificar y que eso va a implicar mucho más trabajo y planificar doble y elaborar materiales y buscar en internet el video, claro, no voy a diversificar todas mis clases porque pucha, es más trabajo. Pero si yo estoy pensando en estas estrategias, son cosas sencillas que yo puedo implementar día a día. Poner títulos, subtítulos, poner negritas, segmentar la presentación de la información, hacer un organizador previo inicial antes de entregar la información a los estudiantes. Entonces, presentar la información de manera progresiva y no todo a la vez. Dar a los estudiantes, como dice ahí, estrategias de organización y síntesis de la información. Una plantilla para tomar apuntes y que el niño dibuje o escriba lo que entendió de la membrana celular. Y luego le pongo play de nuevo al video y nos vamos al ADN y pasaron 5 minutos, hago stop y que escriban lo que entendieron el ADN. En la presentación también es importante mostrar diferentes formas de llegar a un mismo resultado. Ojalá modelar diferentes estrategias, porque a veces no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Por lo tanto, en la multiplicación, por ejemplo, hay muchos algoritmos para la multiplicación. Yo puedo hacer el algoritmo ese japonés que son rayitas. Puedo hacer la celosía, que son unas tablas donde pongo 423 multiplicado por 17 y empiezo uno por uno y después sumo. O puedo hacer la multiplicación como la hacemos siempre, en que vamos uno por uno, unidad por unidad, decena, centena, sumamos la reserva, etcétera. Pero yo muestro diferentes formas y modelo las estrategias. Y finalmente, como dice ahí, utilizar videos, material manipulativo, animaciones, etcétera. Bien, fíjense que ahí está el esquema de la salinidad del mar. Volviendo al texto de los factores del mar, ¿cuánto me demoro yo antes de leer el texto en hacer este esquema en la pizarra? 2 minutos. Salinidad del mar. Depende de 3 factores. 1, volumen de las lluvias. 2, desembocadura de los ríos. 3, evaporación del sol. Chiquillo, la salinidad del mar entonces depende de 3 factores: volumen de la lluvia, desembocadura de los ríos y evaporación del sol. Ahora lean el texto. Cambia. Profesores, y de verdad, si es que ustedes pueden, bueno, ahora aquí en Chile la mayoría de los colegios están en vacaciones, pero practíquenlo, háganlo y se van a dar cuenta cómo el acceso a la información cambia, ¿vale? Y son cosas sencillas. Vámonos a las actividades. Las actividades cuando el estudiante tiene que trabajar, cuando él tiene que construir su propio aprendizaje. Como yo dije al inicio, aquí el protagonista es él. Por lo tanto, ¿puedo entregar 6 formas distintas de aprender? Sí,
porque no son 6 formas en que yo tengo que enseñar, que me volvería loca, sino que son 6 formas en que ellos tienen que aprender. Y cada uno lo hará a su modo, porque todos aprendemos de manera distinta. Y en este momento, como yo no soy el protagonista, yo solo debo monitorear, solo debo retroalimentar. Por lo tanto, lo que debemos hacer es diversificar el tipo de actividades de modo que se ajusten a las características de aprendizaje de cada estudiante. Algunos quieren hacer un mapa conceptual de la célula, bien. Algunos quieren dibujar la célula y ponerle cartelitos sobre cada una de las funciones, perfecto. Algunos quieren modelar plasticina y poner banderitas con un moldadiente y un cartelito, perfecto. Y otro me lo quiere decir de manera oral, también vale, porque son ellos los que están trabajando. Otra cosa importante es programar actividades de diversa complejidad. A lo mejor vamos a trabajar todos un mapa conceptual, ¿bien? Pero distintos grados de desafío o de complejidad es partir de una hoja en blanco o partir de un mapa conceptual que los estudiantes tienen que rellenar. Entonces, también dar alternativas en matemática, por ejemplo, de lo concreto a lo simbólico para llegar a lo abstracto, o diferentes niveles de desafío, como un mapa conceptual que parto desde una hoja en blanco, o un mapa medianamente elaborado, o con distintos grados de libertad, es decir, un estudiante que puede hacerlo solo y de manera autónoma y te dice, no, profe, déjeme a mí nomás, u otro que te va a decir, profe, ¿me puede ayudar? Y por lo tanto, tener opciones de complejidad, desafío y grados de libertad. Otra cosa súper importante en las actividades es segmentar en pequeños pasos, entregar una secuencia de pequeños pasos, permitiendo, ¿no es cierto?, permitiendo la valoración de cada uno de esos pasos. Es decir, si yo a los estudiantes les digo, hagan una línea de tiempo sobre el video que vimos de la, no sé, qué sé yo, de la Guerra Fría, hagan una línea de tiempo de la Guerra Fría, esa actividad puede ser para 1 hora y media de clase, pero en una actividad de 1 hora y media de clase, de un bloque de 2:45, es decir, de 1 hora y media, yo corro el riesgo de abandono de mis estudiantes porque ya se aburrieron, porque perdieron la atención, porque perdieron el interés. Y además, cuando yo reviso al final, es una práctica evaluativa en donde yo no enseñé nada, sino que simplemente estoy evaluando. Pero sin embargo, la misma actividad, si yo la secuencio en pasos, voy a estar enseñando, voy a estar retroalimentando, voy a estar monitoreando el progreso y no pierdo o no corro el riesgo de perder la atención y de que mis estudiantes abandonen la tarea. Porque yo puedo decir, niños, vamos a ver el video y mientras vemos los primeros 10 minutos del video, anoten los hitos más importantes. Y 10 minutos para ver la primera parte del video y anotar esos hitos más importantes y revisamos. Y luego vemos los otros 7 minutos que quedan del video y anotamos los hitos más importantes y revisamos. Y tengo una actividad de 10 minutos y una de 7 minutos. Y luego digo, ok, ahora fórmense en grupo y revisen cuáles hitos se repiten entre los 5 participantes de cada grupo. Ah, y me doy cuenta que hay 5, 6, 8 hitos que se repiten porque todos consideraron que fueran los más importantes. En esa actividad se demoran 10 minutos. Y luego les digo, ahora dibujen la línea de tiempo y ordenen cronológicamente estos hitos. Entonces, si ustedes se fijan, vamos paso a paso y vamos monitoreando el proceso, porque muchas veces llegamos a revisar el producto elaborado y a darnos cuenta que está todo malo y ya no hay instancias de retroalimentación y de mejora. Entonces, jamás en la vida entregar una actividad para 1 hora y media. Ahora, ustedes me van a decir, ya, pero ¿qué hago con mi guía de matemática? ¿Qué hago con el profe de matemática que entrega una guía gigante? Esta es una guía gigante de matemática de primero medio, aquí en Chile de primero medio. Profe, entregue la misma guía, pero simplemente usted recórtela y entregue los primeros 4 ejercicios y revise. Y ponga un tiempo limitado, 10 a 15 minutos para resolver los primeros 6 ejercicios y revise. Y por lo tanto estoy retroalimentando y los alumnos están aprendiendo. Y luego hagan los 2 ejercicios siguientes o los 2 problemas siguientes. Entonces,
No es que yo tenga que hacer una guía diferente para diversificar, sino que simplemente tomo una tijera y corto la guía, de manera de hacer tareas cortas, de manera de monitorear, de manera de retroalimentar y que mis estudiantes aprendan. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, está la segmentación de un problema de matemáticas. Esto a nadie le hace mal. A nadie le hace mal. Es el mismo problema. Estoy mirando la hora, estamos bien. Es el mismo problema, pero la diferencia está en cómo lo presento a mis estudiantes. Juan fue al supermercado y compró tres choquitas, debería decir ahí, tres negritas a 550 pesos, cinco cajas de barritas de cereal a 1.480 y dos cajas de cuchuflí a 2.130. Si pagó con 20.000 pesos, ¿cuánto vuelto le dieron? Ahí el estudiante tiene una opción de responder y de acertar o equivocarse. Sin embargo, yo presento el mismo problema, pero le hago cinco preguntas. Si pagó con 20.000 pesos, ¿cuánto gastó en negritas? ¿Cuánto gastó en barritas? ¿Cuánto gastó en cuchuflí? Y el estudiante sabe que tiene que multiplicar o hacer una suma iterada. ¿Cuánto gastó en total? Que tiene que sumar todos estos resultados parciales. ¿Y cuánto vuelto le dieron? Y ahora recién tiene que restar de los 20.000 pesos. Entonces, es el mismo problema. Ahora, yo tengo que gradualmente ir hacia el problema sin segmentación, pero mis estudiantes que requieren el paso a paso, al principio se los tengo que presentar así. ¿De acuerdo? Entonces, yo presento el problema de manera segmentado para que mis estudiantes desarrollen estrategias y luego presento el problema sin segmentación. Y a ningún estudiante le hace mal. Entonces, cuando hablo de necesidades educativas especiales transitorias y hablo de diversificación, hablo de que para todos el problema sea presentado con segmentación y que gradualmente vamos a llegar al problema sin segmentación. ¿Bien? Y nos vamos a la evaluación, que es el último punto de este proceso que yo estaba mostrando. Y en la evaluación demos opciones para que cada estudiante responda o demuestre lo que aprendió de la mejor manera que puede hacerlo. Yo soy súper buena hablando y pésima escribiendo. A mí las pruebas de alternativa me funcionaban perfecto, pero las pruebas de desarrollo para mí eran una tortura porque yo soy buena para hacer síntesis, para hacer un esquema, un mapa conceptual, para hacer un PowerPoint, pero para redactar un texto para mí es terrible. Hay veces que los estudiantes preguntan, profe, ¿lo puedo hacer en el computador? Y uno le dice, no, tiene que ser a mano. ¿Por qué? Si al final da lo mismo. Entonces, si yo tengo que presentar una poesía, a lo mejor no es que tenga que presentarla frente a todos mis compañeros y me muero de vergüenza. Puedo grabar un audio y hacer la misma presentación de la poesía, pero que el profe lo escuche. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es entregar o permitir apoyos en las pruebas, un apoyo visual, una calculadora, un diccionario. Este niño es un colegio de Punta Arenas y le pusieron un 3,7 en una prueba de matemática por las faltas de ortografía. Yo como docente, si quiero que mi alumno mejore la ortografía y la escritura de los números, dejo que haga la prueba con el diccionario en la mano, porque simplemente ponerle un 3,7 por la ortografía no está favoreciendo el aprendizaje del estudiante. Y acuérdense que la evaluación no es un fin en sí mismo, la evaluación tiene que favorecer el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, hacer la prueba con apoyo visual, hacer la prueba con calculadora, hacer la prueba con diccionario. Si no paso a llevar el objetivo de la prueba, vale. Si mi prueba es de operatoria, no la hago con calculadora. Pero si mi prueba es de resolución de problemas, sí podría hacerla con calculadora. Si mi prueba es de ciencias naturales, que haga la prueba con el diccionario en la mano, da lo mismo, porque estoy evaluando otras cosas. También es súper importante verificar, sobre todo en estudiantes que tienen que ver con la atención, con funciones ejecutivas, tienen dificultades en la organización de la información o con dificultades que tienen que ver con la memoria y la atención, verificar que el estudiante ha contestado toda la prueba. Antes de que me la entregue, yo le digo, espérate, espérate, espérate. A ver, hoy te faltó contestar esta pregunta. Vuelve a sentarte y de ahí me la entrega. Ya está. O también tenemos estudiantes que pueden tener dificultades para expresar algo porque tienen, ¿cómo se dice esto? Pánico escénico.
alumnos dentro del espectro autista que pueden ser brillantes, pero pararse frente a un grupo a dar una disertación puede ser muy complejo. Esa imagen que ustedes ven ahí es de un programa, de una aplicación, de una plataforma, no sé qué será, que se llama Voki, esta que está acá. No sé si ven el cursor que estoy moviendo, se llama Voki. Y Voki es un avatar que uno diseña, que ese es mi avatar, ¿no es cierto? Entonces yo con una camisita blanca, bien presentada. La gracia del avatar es que el avatar hace la disertación por mí, pero yo grabo mi voz, yo subo mi PowerPoint, pero el avatar hace la presentación por mí. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo puedo escribir un texto y con una voz computarizada se hace la disertación o grabar un audio porque ahí hay un micrófono y es mi voz la que hace la presentación. Tengo voces españolas, en chileno, en otro español, no sé, colombiano, dominicano, etcétera. Y yo hago mi avatar, subo mi PowerPoint, grabo mi voz, pero es el avatar el que hace la disertación por mí. Entonces, también utilizar tecnologías que hoy día permiten diversificar. Que si yo tengo que presentar algo, me tocó una vez ir a un colegio donde tenían que era un liceo TP, técnico profesional, y tenía mecánica automotriz y el estudiante tenía que demostrar cómo se desarma el freno y cómo se arma el freno. Y resulta que el estudiante se ponía muy nervioso porque tenía que hacer un examen práctico. Y yo le digo, ¿por qué el estudiante no puede grabar un tutorial de YouTube donde queda más claro el paso a paso, el cómo se llama herramienta, qué sé yo? Y por lo tanto utilizar tecnologías también para que puedan presentar. Si yo, por ejemplo, estoy en inglés se utilizan mucho los diálogos. Perfectamente yo puedo hacer grupos y que hagan un grupo de WhatsApp donde se escriban en inglés, se exporta, se imprime y ahí está el diálogo, profesor. Entonces, también utilizar tecnologías. Y como última cosa, y creo que esta es la última diapositiva, variar las formas de respuesta, si es de desarrollo que sea de alternativa, si es oral que sea gráfica, si es gráfica que sea escrita, y que las instrucciones sean extremadamente claras y sin ambigüedades. Este es un colegio bilingüe, pero si yo leo la instrucción, dice póngale nombre al cuadrilátero. Y el niño le puso Bob, Sam, Teddyson, Kate y Harry, porque efectivamente la instrucción era póngale nombre al cuadrilátero. Ahora yo me pregunto, ¿para qué está esto aquí si en la instrucción no aparece? De los nombres que están en la cuadrícula, une con una línea o identifica el número uno. ¿Se fijan o no? Entonces también es súper importante que las instrucciones sean claras, pero no como una adecuación curricular y que las instrucciones sean claras para los niños con necesidades educativas especiales. Las instrucciones tienen que ser claras para todos. A mí me da risa, profe, me da risa y me dan ganas de llorar. Yo voy a los colegios a preguntar qué adecuaciones curriculares hacen. Y me dicen, no, yo le pongo imágenes a los textos. Y yo digo, póngaselo para todos. Y me dicen, no, para los niños con necesidades educativas especiales las instrucciones tienen que ser claras. Y yo me pregunto, ¿y cómo serán para el resto entonces? ¿Serán complejas? ¿Serán oscuras? ¿Serán, no sé? Porque al final, profe, uno tiene que diversificar para todos, sobre todo cuando estamos hablando de necesidades educativas especiales transitorias, que podría ser que solo con la diversificación adquieran los aprendizajes y que no tengamos que hacer ajustes que al final es dos, tres, cuatro, cinco planificaciones distintas en la misma sala de clase. Y creo que con eso terminé, mira, justo casi 10 para las 9. ¡Ay! Ya, ven que me emociono yo. Ay, súper, justo en tiempo. Un reloj, Alejandra. Muchas gracias. Vamos entonces, como les comenté, a responder tres consultas para que puedan levantar la manito. Les recuerdo que estas consultas, lo ideal es que sean directamente sobre la charla, más que de casos personales, ¿cierto? Para acotar también los tiempos, en respeto también para todos y todas. Así que vamos a comenzar con la duda de Paula. Paula Hermosilla, te escucho. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero agradecer este seminario, agradecerle a usted por todo lo que la información que nos pudo entregar,
pero porque es toda cierta, la verdad, pero lamentablemente en la realidad educativa nos encontramos de repente con brechas, ¿no es cierto?, de los mismos docentes de aula. Mm, Entonces ujú. yo quisiera pedirle a usted, yo soy coordinadora de un programa de integración, entonces quisiera pedirle un consejo, cómo abordar estas situaciones, estas brechas, para poder trabajar esto y avanzar, ¿cierto?, a la inclusión, porque hoy en día, bueno, yo creo que acá todos sabemos que nos falta mucho para una inclusión realmente como se debe. Entonces, quisiera que usted nos pudiera entregar un consejo de cómo abordar Mira, esto. ¿sabes cuál es mi consejo, Paula? Que Cuénteme. la diversificación no debe liderarla el equipo PIE. La diversificación Mm, debe ser liderada por los coordinadores, por los jefes de mm, UTP, porque exacto. el equipo PIE recién entra cuando luego de haber hecho diversificación, me encuentro con estudiantes que requieren una evaluación más profunda, una evaluación Mm, psicoeducativa para ver si requieren o no adecuaciones curriculares. El exacto. primer Sí, paso de la diversificación debe ser liderado por los equipos directivos de los colegios, por UTP, por los coordinadores de departamento de ciencia, de matemática, de no sé quién, porque ellos son los que debieran pedir que en las planificaciones ya mm, venga la diversificación. Entonces, exacto. claro, Sí, como consejo, no es tu pelea, no es tu guerra, sino que tú ya. tienes que hablar directamente con UTP y darles a entender con argumentos, que para mí el argumento es la ley. O sea, aquí no Sí, es una cosa de voluntad, si tengo o no tengo que hacerlo. El decreto 83 es para colegios particulares subvencionados, para particulares pagados, para colegios municipales, para todos, con PIE o sin exacto. PIE. Entonces, Ujú, además hay una cosa súper importante, Paula. El PIE ingresa lenguaje, matemática y algunas horas. ¿Y qué ujú, pasa con el profesor de tecnología, con historia, con ciencia, con matemática, con educación física? Él también entrega instrucciones escritas, él también sigue un paso a paso cuando tienen que elaborar un objeto tecnológico. Él debe diversificar siempre, no cuando esté el pie detrás. Y como te exacto. digo, el PIE entra al lenguaje matemática y ahí podemos un poquitito más, yo lo digo porque yo soy educadora diferencial y fui coordinadora de Ujú, PIE, ahí nosotros podemos un poquitito más tratar de sembrar la semillita de la diversificación. Pero ¿qué pasa con el resto de la asignatura? Entonces, yo creo que con argumentos que hoy día es la ley, es el decreto mm, 83, no hay súper. más que pensar, sino que hacer. Súper. Sí, toda la razón. La verdad es que efectivamente es el jefe de UTP, es dirección quien, si la inclusión no parte de arriba, es muy difícil que podamos, ¿cierto?, desde abajo em, realizar la inclusión. Y lo otro que quería comentarle o consultarle es, porque el argumento que entregan algunos profesores es que, por ejemplo, los instrumentos estandarizados, como por ejemplo PAE, SINCE, no Ya, están pero adaptados digamos, a la diversidad. Entonces se es escudan. que una cosa es enseñar y otra cosa es medir. Yo Exacto. enseño y evalúo para ajustar mi planificación para que mis niños aprendan. Lo que se hace con el CIMSE y la PAES es otra cosa. Y ojo, que la PAES hoy día también tiene ajustes. O sea, Ujú, la PAES hoy día se puede pedir tomarla en una sala con menos estudiantes, que le den más tiempo, que le exacto, agranden sí. la letra, que la pongan cerca de una ventana, que la pongan con una lámpara de luz natural. O sea, la PAES no tiene adecuaciones a los objetivos, a los contenidos, pero sí tiene adecuaciones de acceso. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ahora, el CINSE lo que busca es medir, pero yo no estoy midiendo para comparar, yo estoy evaluando para que mis estudiantes aprendan. Entonces, creo que no hay punto de comparación ahí. Súper. Muchas gracias por la consulta. Vamos a seguir con la segunda, que es de Amparo. Amparo, cuéntame cuál es tu pregunta. Estás muteada. Todavía estás Ahí. muteada. Estoy mandándole un mensajito para que pueda abrir el micrófono. Ya, súper. Ahí. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí. Bueno, buenas noches.
La verdad es que me emociona harto haberla escuchado porque creo que tuve la suerte de estar en básica haciendo clases como profesor jefes en colegio bilingüe, segundo, tercero, cuarto, y además soy psicopedagoga, entonces también tenía la parte de psicopedagogía del colegio. Yo creo que fue una bonita mezcla porque yo siento que por lo menos voy contrastando lo que usted va diciendo. Para mí lo más importante, yo creo que uno sí puede partir en el aula, aunque, no sé, aunque los equipos directivos de repente estén como en otras cosas, en el sentido de que yo creo que lo más importante es priorizar los aprendizajes. O sea, También yo creo que uno teniendo claro que los aprendizajes es lo prioritario, entonces, si voy a usar distintas metodologías, por ejemplo, que cobran para mí una gran importancia, las metodologías para priorizar aprendizaje son fundamentales. Y como usted, yo también siento, no solamente, yo tenía, por ejemplo, en la sala bilingüe 15 niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo, ¿ya? Pero no hacía tal diferencia, porque la verdad es que la metodología me permitía priorizar los aprendizajes y ir monitoreando. Si esos aprendizajes no se iban adquiriendo, yo iba interviniendo con nuevas metodologías o con mucha creatividad usando otros recursos. Y los niños con necesidades educativas especiales transitorias, también me fijaba más también en su fortaleza, ¿ya? Entonces, esta fortaleza, lo otro, y la verdad es que creo que tuve muy buenos resultados y también la evaluación nunca la tomé como tal, sino que siempre prioricé el aprendizaje. O sea, y si no lo lograba, volvía otra vez a evaluar, cosa de que me aseguraba que el aprendizaje estuviera en todo. No sé, eso yo lo quería compartir. Yo creo que uno también puede hacer el cambio desde la sí. sala, pero, y eso que yo lo hacía, era bilingüe, tenía varios ramos en inglés, pero yo creo que uno teniendo claro que lo importante es que aprenda, ¿ya? Y eso es también nuestra responsabilidad profesional. O sea, Sí. es como sembrar el campo para que el aprendizaje nazca desde abajo y florezca. O sea, porque si yo voy usando distintas métodos, yo creo que aquí las metodologías cobran mucha importancia y yo creo que también que hay que perder el miedo, porque a veces bueno, en las universidades no se enseña eso, pero yo creo que si uno tiene claro, ¿cierto? Lo que quiere lograr con los niños es que aprendan, o sea, que sean felices aprendiendo. Da exactamente si lo evalúo 3, lo evalúo 4, pero me tengo que asegurar que aprendió. Entonces, Sí, yo Amparo, creo que yo eso, creo que eso para mí tienes por lo toda la menos. razón y parte de la voluntad y de uno mismo. Tampoco, Sí. volviendo a la pregunta anterior, tampoco es que PIE me tenga que, que solicitar o el UTP me tenga que solicitar. Debiese ser una cuestión de actitud, debiese ser algo de la voluntad y del querer como docente que todos mis alumnos aprendan. Por Así ejemplo, que disculpa, bueno, agregar lo último, el tema lector bueno, es sabido en Chile y en un montón de países. El tema de la comprensión lectora, por ejemplo, a mí me pasó que los tomé en segundo, entonces ellos cuando leen, tú no escuchas, porque yo tenía 35 en la sala, bueno, soy psicopedagoga y todo el mundo me decía, eso te ayuda, pero no escuchaba. Entonces, ¿qué hice? Me compré un parlante con un micrófono inalámbrico. Entonces, los que leían, porque tú le iba poniendo el micrófono para escucharle su voz y para que, porque no hablan tan bajito, son tímidos, ¿ya? Entonces siempre usábamos el micrófono. Después, por ejemplo, encerrábamos los párrafos, les enseñé a encerrar los párrafos y lo enumeraban. Entonces iba cambiando. Y después, por ejemplo, que leíamos un párrafo, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿qué pasaba en este párrafo? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendimos? Entonces, es un trabajo que te puede, no sé, en 4 párrafos, en 5 párrafos, puedes estar 1 hora de 45 minutos, pero no importa, se pasan el micrófono, ellos hablan, interactúan, y da lo mismo si pasaste una página, pero es o que, sea, yo soy de la claro, idea de enseñar menos, pero que de claro, verdad aprendan a pasar por encima del currículum y que claro, ningún niño claro. aprenda nada. Por eso Gracias, yo quería Amparo, por compartirlo. Ya, por tu de nada, aporte. gracias a ti, gracias. Pues vamos con la última consulta que sería de María Ignacia. María Ignacia, ¿estás?
Hola, ¿me escuchas? Ahí está. Sí, te escuchamos súper bien. Bueno, yo tengo una consulta, yo trabajo en PIE Ya. y tengo estudiantes que aún no leen. Entonces, por ejemplo, el lenguaje va en segundo básico y las actividades son todas de lectura y escritura, la mayoría. Entonces, por ejemplo, se evalúa un dictado y, y yo qué hacía con esos niños que no escriben, como que, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, la diversificación no es varita mágica. La diversificación tiene un límite, ¿no es cierto? Cuando las brechas de aprendizaje con el resto de sus compañeros son profundas, como un niño no lector en segundo básico, yo te diría un niño no lector en tercero básico, ya hay que empezar a pensar en adecuaciones curriculares en la asignatura de lenguaje y comunicación, porque ahí es donde sí necesito que el niño lea y escriba, pero no voy a hacer adecuaciones curriculares ni pensar en actividades que sean diferentes en ninguna otra asignatura, porque el acceso al aprendizaje en todas las demás asignaturas puede ser a través de lo audiovisual, lenguaje oral, videos, imágenes, etcétera. Entonces, ahí hay que diferenciar eh, el trabajo de la asignatura de lenguaje y comunicación, de la habilidad de lectoescritura de todo lo demás, porque incluso si en la asignatura de lenguaje y comunicación, volviendo al ejemplo que yo di al inicio, yo le quiero enseñar los tipos de sustantivo, el niño tampoco tiene por qué leer y escribir los tipos de sustantivo. Yo le puedo mostrar con imágenes, qué sé yo, flores o perros y el perro Max, ¿sí? Sustantivo propio y sustantivos comunes con imágenes. Entonces, lo que es contenido en la asignatura de lenguaje y comunicación puede ser a través de medios audiovisuales no escritos. Lo que es todas las asignaturas restantes, el acceso a la información no tiene por qué ser a través del lenguaje escrito. Ahora, si yo estoy en lenguaje y comunicación y el objetivo es de la habilidad de lectura y de escritura, ahí claro, tengo que hacer adecuaciones curriculares y tengo que ajustar el trabajo del estudiante al nivel de competencia del estudiante. ¿De acuerdo? Pero la diversificación tampoco es que Pero me eso, por soluciona ejemplo, todo porque tiene ciertos límites también. Y para eso está el paso pero claro, siguiente, que son las adecuaciones de acceso, y el paso siguiente, que son las adecuaciones a los objetivos. claro, pero en ese momento, por ejemplo, que los niños van a hacer esa actividad de De un dictado, por dictado, ejemplo. pero entonces tú le haces Claro, dictados de sílabas, o le haces dictados de letras, o le haces dictados de palabras con sílabas directas en vez de palabras con sílabas complejas que fueron sacados de un texto. Ahí hay que entrar a pensar en desarrollar la misma habilidad, pero con contenidos diferentes. O trabajar el mismo y cómo, contenido. también cómo empoderar este tema, porque a los profesores igual les cuesta, como que piensan que uno les facilita mucho el acceso. Por ejemplo, tengo niños que, claro, yo le hago el dictado en sílaba y el niño un 7. Entonces el profesor así como, no, entonces hácele otra cosa más porque ¿cómo se va a sacar un 7 él si el otro Ya, niño pero María que si lee y Ignacia, escribe se saca? yo creo que una de las Eso cosas me... más difíciles, pero necesarias, es ajustar la actividad al nivel de competencia del alumno. La actividad tampoco tiene que ser fácil. Si se saca un 7, probablemente era más fácil de lo que él podía hacer. Entonces, para eso la evaluación psicopedagógica tiene que ser muy, muy, muy fina para identificar el nivel de competencia y que las actividades sean desafiantes, ¿ya? Y para mí, si el estudiante se saca un 7, a lo mejor puedo subir un poquitito más el nivel de desafío de la tarea y poner no solo dictado de sílabas, sino dictado de palabras con sílaba directa, o a lo mejor un poquitín más difícil y con sílaba inversa, pero consonante, vocal consonante y no sílaba compleja, ni trabante, ni más estructurada. Entonces, ahí la evaluación psicopedagógica es fundamental y establecer un nivel de competencia que permita actividades desafiantes para los estudiantes, porque si no, también yo quiero ser del pie y los estudiantes así lo dicen, yo también quiero ser del pie para sacarme un 7. Claro. Y en el momento en que ellos, por ejemplo, están trabajando, es lo mismo de los sustantivos, pero mi estudiante está muy perdido y la profesora me dice, no, pero es que ¿cómo le voy a enseñar sustantivos si él todavía ni lee ni escribe? Es que da lo Y mismo yo el quedo como, contenido.
Yo puedo aprender Claro, los tipos de sustantivo y el sujeto y el predicado de la oración de manera oral. Así que ahí con claro, argumentos, Ignacia, tú presentárselo a la profe. No estamos desarrollando la habilidad de la lectoescritura, sino que estamos enseñando contenidos de la asignatura. Si yo quiero las partes eh, del cuento, también lo puedo hacer de manera oral. Si yo quiero que el niño me escriba un cuento, también lo puedo hacer de manera oral y que se lo dicte a un compañero. claro, Gracias, es María que Ignacia. por el hecho de que tienen el POSI, ya, Claro, por el hecho de que tengan un PASI, eso no significa que no pueda aprender nada más. gracias. Súper, muchas gracias por las preguntas. Bueno, veo que queda una manito levantada. No sé si es que nos da el tiempo, Alejandra, como una duda cortita o si no, Ya, la última estaríamos. de Liz. La última de Liz. La última cortita para que Hola, alcancemos bien buenas en tiempo. tardes. Hola, Eh, Liz. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería hacer una consulta. ¿Qué podría hacer? Yo trabajo en un colegio particular subvencionado que no Mm. trabaja por SEP, o sea, por PIE, sino por SEP. Yo tengo casi todos los cursos a cargo, desde prekinder a cuarto medio, y desde primero a cuarto medio he estado presenciando muchas dificultades de aprendizaje en matemáticas. Cuando hablé con la profesora, ella me dijo que ella como que no tenía tiempo para diversificar, para hacer una clase más diversificada, y cuando le dije del tema de adecuar las pruebas, fue como, es que como aquí no hay pie, no tengo tiempo para, porque esta hora no me las pagan. Ya, varias cosas al respecto, Liz. Primero, cuando la profe te dice no tengo tiempo para diversificar, es porque no sabe lo que es diversificar. No hay ni una sola de las estrategias que yo di hoy día que le requiera más tiempo al profe. Ni una. O sea, profe, haga la guía, pero divídala con una tijera. Profe, enseñe el paso a paso. Profe, haga un organizador previo. Profe, diga usted lo que es más importante para que los niños destaquen. Profe, segmente el mismo problema, pero preséntelo segmentado. Entonces, yo siento que cuando un profesor dice no tengo tiempo, es porque no sabe. Más vale que diga, sabes que no sé cómo hacerlo y bueno, capacitemos a los profes y ustedes hagan capacitaciones internas, busquen capacitaciones externas, no sé, pero muéstrenle, porque yo siento que no sabe más que no tiene tiempo. Y con respecto al tema de las adecuaciones, yo no puedo adecuar, o sea, que te diga aquí no hay PIE, eso no significa que no hay que adecuar, porque el decreto 83 que habla de las adecuaciones curriculares dicen en los primeros artículos que es para colegios con PIE o sin PIE. Entonces, esa mamá de ese niño, si supiera que no están cumpliendo con el decreto 83, podría ir perfectamente al colegio a exigir adecuaciones curriculares para su hijo. Así que también con argumentos, con el decreto, yo voy y le digo al profe, profe, ¿sabe qué? Tenemos que hacer las adecuaciones igual. Si quiere la ayudo o si quiere lo hace solo. Yo estoy aquí para ayudarlo. He dicho. Súper. Con eso entonces estaríamos. Muchas gracias, Liz, por la pregunta. Gracias también a Alejandra por esta charla, por haber respondido todas estas preguntas. La verdad es que yo creo que acá nos podríamos quedar horas y horas hablando del tema, pero como el tiempo es acotado, toca agradecer y en verdad darte las gracias por todo y desear que tengas una muy bonita noche y ojalá que puedas descansar. Oye, les voy a dejar como mensaje las dos aplicaciones que transforman un texto en un audio. Locuendo y Text Aloud. Esas dos aplicaciones que están ahí transforman un texto en un audio. Entonces, si tengo niños con dificultad de comprensión lectora, escuchamos el audio de un PDF o de un Word y me lo transforma en un audio. Yo los dejo y les agradezco mucho que hayan prestado atención. Ojalá les sirva todo lo que conversamos hoy día. Fue un monólogo mío más que conversación, pero no importa. Y cualquier cosa, no sé si, bueno, les van a mandar el PowerPoint, ahí está mi correíto, así que cualquier cosa ustedes me pueden escribir. Daniel, te agradezco mucho el tiempo también y haber estado escuchando toda la charla tú también. Yo siempre Nos vemos, que feliz. estés Muchas muy gracias bien. a ti. Que Chao, descanses. chao.